Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les habla su amigo Héctor Luna. Ya estamos nuevamente aquí en el Diario del Marketing. Acuérdense que este programa está basado en, como si fuera un diario, esos que escribes todas las noches. Hola, querido diario, en donde la idea es aportar cosas interesantes del transcurso de toda mi vida empresarial, desde que fui empleado, en las quiebras que he tenido, en todas mis vivencias en la Ciudad de México, en Guadalajara, de otros estados, de otros países, y invitar a gente de calidad, ¿no? Y bueno, ese es el motivo. Pero bueno, antes de empezar, ya saben, vamos a darle prioridad al intro. Vamos para allá. Y el invitado de hoy ya llegó, pero antes quiero comentarles que a partir de mañana empieza la Semana de la Mujer y para los que no lo sepan, yo soy feminista en el buen sentido, apoyo ese movimiento. Digo, tengo 21 años viviendo y durmiendo con una y soy muy feliz. Entonces, a partir de mañana empezamos con una semana intensa de mujeres. Son 4 días, viernes, lunes, martes y miércoles, porque jueves y viernes de la próxima semana no hay programa, porque el jueves es mi cumpleaños. Pero bueno, sin más, ya no quiero robarle más tiempo al invitado de hoy, que está buenísimo lo que nos va a platicar hoy. Y si tú eres emprendedor, empresario, te va a encantar. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy, mi tocayo, Héctor Pérez. Aquí anda por acá. Hola, ¿qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Muy bien, tocayo. Héctor, muy bien, a la orden. Gracias por la invitación. No, es un placer y es un honor tener a gente de la talla que tienes tú en el nivel empresarial. Y me gustaría que antes de que tocáramos el tema, nos platicaras quién es Héctor Pérez y qué te hace una autoridad de las MIPYMES. Bueno, Héctor Pérez, pues es un ciudadano mexicano. No quisiera ser como cualquiera, pero con las mismas oportunidades que todos los mexicanos tenemos. En el tema de autoridad, no sé todavía si todavía me merezca ese título, pero lo que sí te puedo decir es que ya desde hace muchísimo tiempo, más de 13 años, estamos trabajando en la asociación, la cadena empresarial enlazado, que es una asociación encaminada hacia el fortalecimiento de las MIPYMES. Como tú ya lo sabes, ¿no? Nos ha costado muchísimo trabajo y ya en estos tiempos hemos estado participando ya con otros organismos y otras autoridades y platicando y fortaleciendo al ecosistema MIPYME. ¿Cómo ves? Wow, qué interesante, tocayo. Oye, y justamente fue el año pasado, estuvimos encerrados. Pero hace 2 años que fue el primer encuentro que organizaste, yo tengo grabada una frase tuya que me dijiste que eras, no recuerdo exactamente las palabras, eras un empresario piojo, o algo así dijiste, ¿no? Y ese apodo yo lo he tomado como estandarte, porque la verdad es que me pareció un acto simbólico y de humildad de tu parte, porque pues esto nos define, pues, ¿no? A veces hay empresarios o emprendedores que les va bien y ya se sienten tocados por el cielo, que no digo que esté mal, no digo que está mal hablar de cosas buenas o de cosas bien hechas, pero nunca perder la humildad. Y ese día que platiqué contigo, tú me dijiste, pues es que yo no soy nada, yo no soy nadie, a pesar de todo lo que has logrado. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos a tocar el tema de hoy, que es justamente el camino a la recuperación de las MIPYMES. Ahorita Sí, existe mucha negatividad, muchas cosas malas. ¿Qué tienes que decirnos con respecto a esto? bueno, a mí me gustaría empezar para contextualizar el tema MIPYME. La realidad es el apodo de diminutivo. Yo no lo puse, te hice un símil porque la mayoría de las personas la mayoría de los empresarios, inclusive los emprendedores, cuando oyen
MIPYMES o el ecosistema MIPYMES piensan que es un diminutivo, que son empresarios chiquitos, ¿no? La realidad es que algo hay de cierto, pero el ecosistema MIPYME está englobando a las micro, pequeñas y medianas. En México hay micro, pequeñas, medianas y grandes. Las grandes no, pues son todos los grandes corporativos, como te voy a por ejemplo, un ejemplo, Alsea, Bimbo, el grupo del Golfo. O sea, son corporativos que facturan más de 500 millones de pesos, ¿no? Entonces, de ahí para el real, todos somos MIPYMES. O sea, inclusive hasta el empresario, si no factura más de 500 millones de pesos al año, aunque él no se sienta MIPYMES, es MIPYME, ¿no? Porque MIPYME no es un diminutivo, es la abreviación de micro, pequeñas y medianas empresas. Inclusive los emprendedores, yo cuando he platicado con emprendedores, dicen, no, es que yo no soy MIPYME, yo soy emprendedor. Entonces el emprendedor está en el ecosistema micro, o sea, ni siquiera está en el de pequeña y mediana. Entonces, es por eso que hay que partir en base a esta falsa percepción, porque MIPYMES no es una situación diminutiva, en realidad es la abreviación de micro, pequeñas y medianas. Se conoce más el concepto PYME, pero ahora vámonos poniendo en números. En el 2018, las micro eran alrededor de 3.9 millones de unidades económicas. O sea, casi todo México. Representan el 99% de la actividad económica en México, el 51% del PIB de México y el 71% de la fuerza laboral de México. La realidad es que el ecosistema micro es un ecosistema muy grande, pero dentro del ecosistema micro también hay una gran diversidad y se divide en 5 niveles, Héctor. Esto es bien interesante porque cada vez que lo platico mucha gente no tiene idea. Cuando el microempresario, el ecosistema microempresario se divide en 5, que es el ecosistema, el que le llaman el todólogo, el ecosistema de unipersonal, pues, que él es el que produce, vende, costea, entrega, factura, administra, o sea, él hace todo. Es un ecosistema que le llaman de alta marginalidad. Todos conocemos a alguien que está en ese nivel. Podría ser el que va y te arregla lavabo, inclusive un emprendedor que acaba de iniciar y que está empezando y que él hace todo, pero ellos se llaman emprendedores, no se llaman micros, pero en realidad son micros de alta marginalidad porque apenas van empezando. Y luego ya empezamos con el primero y segundo nivel, son ese tipo de personas. El tercero y cuarto ya empiezan a tener estructura porque están creciendo, inclusive ya empiezan a contratar a alguien, ese alguien puede ser familiar o el amigo cercano, y ya empieza a tener estructura su emprendimiento, su empresa. Cuarto y quinto nivel, bueno, sobre todo el cuarto, ya aparte de que tiene una estructura, ya está bien definido que, tú eres el que administras, tú eres el que vendas, tú eres el que diriges, tú eres o sea, ya empieza a tener una estructura el emprendimiento o la empresa. Y el quinto nivel, la mayoría de nosotros todos estamos en el quinto nivel porque son empresas maduras, son empresas que ya tienen más de 5 años, que a lo mejor tienen una muy buena, que ya por mucho tiempo han estado manteniéndose bien, por ejemplo, algún restaurante, no sé, alguna barrotera, que ya tiene más de 5 años, tienen empleados, ya capacitan gente. Esos son los que le llamo quinto nivel porque están facturando entre 4 y 10 millones de pesos, pero no son pequeñas porque como están muy cómodos en ese nivel, muchas no quieren crecer, no ponen, por ejemplo, no ponen sucursales o simplemente no ven la necesidad de seguir creciendo. Hay muchas empresas en Jalisco y en toda la República porque ese es un concepto muy familiar.
¿no? O sea, es donde el patriarca es el que decide y toma las decisiones de si crecen o no crecen. A lo mejor los hijos están desesperados y, oye, papá, hay que hacerlo franquicia, oye, papá, hay que hacerlo, hay que poner otras sucursales, y el papá, no, aquí el que toma las decisiones soy yo. Y es un concepto muy, muy mexicano, muy de México, ¿no? El sistema patriarcal. Ya cuando las empresas empiezan a crecer y a encaminarse a un gobierno corporativo, se le llama pequeñas, porque inclusive hasta en su nivel de desempleado y facturación se nota, ¿no? O sea, ya facturan más de 10 millones, tienen más de 10 empleados, tienen 1 o 2, 3 sucursales, se están expandiendo. Pero nomás para que veas el contexto, en el 2018 había 98,000 empresas pequeñas, alrededor de 40,000 empresas medianas y 11,000 empresas grandes en todo México. Entonces, 3.9 millones eran micros. Y en ese ecosistema hay una gran diversidad en todas las unidades económicas y en todos los sectores económicos, tecnología, financiero, fintech, o sea, en todas, todo. O sea, hay de todo en las micros. Pero a nadie quiere sentirse micro, nadie quiere decir, yo soy micro, ¿no? Yo soy emprendedor, o sea, pueden decir, yo soy emprendedor, pero no son micros. Ahora, ya contextualizándolo, ya una vez definiendo, poniéndolos, como dicen, las cartas sobre la mesa, y el que me está oyendo y el que está viendo, pues que ya decida qué es, ¿no? Pero ya contextualizándolo, viene la crisis, ¿no? Yo creo que a la crisis a todo el mundo nos pegó. La crisis a todo mundo nos ha arrebatado a algunos el trabajo, el sueño, el negocio, ¿no? Muchas empresas han cerrado, muchos restaurantes han cerrado, el sistema de entretenimiento les ha pegado durísimo, y como en toda crisis hay también oportunidades, ¿no? También hay ganadores y hay perdedores. Pero la gran mayoría se ha visto afectada con el tema de la crisis. Se nota en el Producto Interno Bruto, ¿no? Pues cerramos el año 2020 con una disminución del menos 8.9 de Producto Bruto. O sea, es una gran crisis que se ha estado avanzando en México. Entonces, bajo ese contexto, ya vamos a cumplir un año, Héctor, vamos a cumplir un año. Entonces, justamente un año. Entonces, en ese año han cerrado muchas empresas, de todos tamaños. Pues por ejemplo, acaba de cerrar una de las más grandes, Cinemex, acaba de cerrar. Claro. Interjet acaba de cerrar, y tú dices, es que el problema nada más es en las micros y en las pequeñas. No, o sea, por ahí creo que también leí que Sanborns estaba cerrando sus puertas. O sea, la crisis le ha pegado a todo el mundo parejo, ¿no? Entonces, te platiqué que en el 2018 el INEGI salió con este censo de empresas, pero en un año se ha movido todo escandalosamente. Las empresas que cerraron tuvieron la necesidad de despedir X número de empleados. Se habla de más de 8 millones de personas desocupadas y más de 2 millones de empresas cerradas. Pero bueno, Héctor, la gente, pues al final tenemos que comer, tenemos que ver el sustento, y estas empresas, tanto el que cerró como el que se vio la necesidad de perder su trabajo, están ahorita emprendiendo o haciendo algo de autosostenimiento, autoempleo. Y entonces se incorporan a las filas de las micro. Se habla de un ecosistema que anteriormente era 3.9, ya se habla de un ecosistema de casi 12 millones de microempresas. La gran mayoría están en un concepto de autoempleo y en un concepto de freelance, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estudié abogado, pues si no me gusta hacer manualidades, si no me gusta hacer comida, pues voy a ofrecer mis servicios, pero ya no a lo mejor con un despacho, a lo mejor de manera personal, me convierto en freelance, ¿no? Claro. Y así en todos los ecosistemas hay ahorita un gran ecosistema freelance. De hecho, pues una de las sectores económicos que ha ganado,
que ha ganado en esta pandemia son las tecnologías, las plataformas tecnológicas. Entonces, por ahí hay algunas plataformas tecnológicas para los freelance, para que los freelance puedan encontrar trabajo, para que otras empresas se encuentren freelance, y es una de las plataformas que están creciendo mucho, las plataformas de los freelance. Entonces, pues eso es como lo que ha pasado ahorita en los primeros 12 meses. Ha habido un gran cambio en actitud, en conceptos, en personalidades, y todo el ecosistema se está acomodando. ¿Cómo ves? Wow. Oye, es que esto que platicas es realmente un contexto, ¿cómo decirlo?, distinto a todo lo que está pasando, porque sí hay desempleo y a mi forma de ver va a haber más, pero yo lo veo como una oportunidad, porque realmente en uno de los programas que tuvimos, una persona nos platicaba que el plan por ahí divino, que hablaba de una cuestión más allá de nuestro control, él decía que realmente la mayoría de la gente se quejaba, se siguen quejando del empleo, que les pagan poco, que son explotados, etcétera, etcétera. Entonces decía, bueno, pues esta oportunidad para emprender, pero aquí, y empezando a tocar el tema de de este contexto tan grande que nos diste, ¿cuál sería el camino a la recuperación? O sea, es decir, entiendo a lo que quieres llegar. O sea, pues sí, pues yo sé, vamos a emprender, pero ¿cuál es el camino? Dame un norte para saber por dónde sí me tengo que ir. Pues es muy complejo, más no imposible. O sea, sí estuve viendo tus últimas pláticas. Sí entiendo que nunca es tarde para emprender, más sin embargo las condiciones, las condiciones de cualquier emprendedor y de cualquier empresario o el que se lance a hacer su empresa, aunque sea en autoempleo por necesidad, siempre va a tener el viento en contra. Siempre. Siempre. Porque el primer obstáculo es la liquidez, el dinero. La liquidez es, a menos de que, te estoy hablando de un ambiente general, ¿no? Porque habrá quien emprenda y tenga a sus familiares con solvencia económica, les platique el proyecto y lo apoyen, ¿no? O sea, siempre va a haber, te digo, es tan grande el ecosistema que siempre va a haber casos, ¿no? Pero si te hablo en un aspecto general, el antes de la pandemia ya era un tema de liquidez. O sea, los microempresarios siempre estaban llegando al viernes por los pagos y llegando a la quincena apenitas pagando, ¿no? Y eso fue antes de la quincena, o sea, eso fue antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue acelerar un proceso de cómo se comporta la pandemia, ¿no? La pandemia, como tú sabes, por lo general se lleva a los más débiles, ¿no? Se lleva al que tiene diabetes, se lleva al que tiene obesidad, se lleva al que ya tiene asma, se lleva al más grande, el más viejito. Entonces, la crisis económica por pandemia se comportó igual. Se empezó a tumbar a los más débiles en estructura económica, ¿no? Por ejemplo, si tú ya tenías un restaurante y apenas lo habías puesto, y apenas estabas despegando y apenas estabas llegando a la quincena, pues llegó la pandemia, y como esas personas de repente no teníamos ahorrado, pues ¿qué pasa? Pues ya no llegó la quincena, ¿no? Se te vienen las demandas, tanto del que te renta, del SAT, de los empleados, entonces pues truena. O sea, fue nada más un catalizador, un acelerador para que todas las personas que andaban con debilidad cerraran. Las que están sobreviviendo son empresarios, los empresarios que hasta ahorita han sobrevivido, que no se han reinventado, porque ahorita hay también muchas empresas que se han reinventado, pero los empresarios que sobrevivieron, que ya tenían empresa antes de la pandemia y que siguen sobreviviendo, los agarró con un poquito más de estabilidad, a lo mejor con parientes que los están apoyando, pero los agarró un poquito más mejor parados, ¿no? Los mexicanos tenemos también una gran resiliencia y una actitud ante la adversidad, porque siempre hemos tenido crisis.
Uh, pero, 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 pues total, la pandemia aceleró el proceso para que las empresas débiles tronaran. Pero fíjate que muchos empresarios que cerraron empezaron a crear nuevas ideas, porque el ADN del emprendedor o del empresario es no estarse quieto, o sea, le buscan siempre. Entonces, por ejemplo, yo he conocido casos muy padres donde cerraron, se quedaron con la maquinaria y reconvertieron sus negocios, ¿no? Por ahí conocí el caso de alguien que hacía ropa y calzado. Entonces dijeron, bueno, ahorita ya no podemos vender, pero vamos haciendo ropa de médicos. O sea, reconvirtieron, aprovecharon la infraestructura y les está yendo bien. Y bueno, te puedo enumerar un montón de casos que ahorita son casos de éxito, ¿no? Inclusive antes de la pandemia, yo me había juntado con temas de hospitalarios donde estaban pasando saliva por el tema de la situación económica antes de pandemia. Entonces, como te digo, en las crisis siempre hay ganadores y siempre perdedores, ¿no? Yo creo que uno de los grandes ganadores ahorita son las plataformas tecnológicas, que ha crecido, se habla de ya más de 300% de la actividad en Internet en México. Por ejemplo, el sistema de pagos, empresas de sistema de pagos. Antes de la pandemia, el 80% de las personas prefería pagar persona a persona. O sea, yo traigo aquí mi dinero y yo te pago. Ahorita, el porcentaje de pago está en un 23%. La mayoría se está acostumbrando a pagar por Internet, por PayPal, por estas plataformas de pago a través de Internet, ¿no? Por Kodi, porque, por ejemplo, el Kodi que nadie quería usar, ya todo el mundo lo está descargando. O sea, siempre en las pandemias, siempre en las crisis va a haber ganadores y perdedores. Y también emprendedores y empresarios que después, con el tiempo, los vamos a ver como modelos aspiracionales, porque ahorita es cuando se genera los temples y la actitud, ¿sí? Las micro, todo el tiempo, desde que existen las micro, mueren y nacen, como una cerveza. Cuando echas la cerveza y la espuma, empieza a nacer burbujas y unas truenan, otras nacen, siempre, siempre. Porque me decía, oye, ¿por qué hay tantas pymes? O sea, ¿todas las pymes sobreviven? No, es que hay gente intentándolo, pero hay gente que no dura ni 3 meses. Pero siempre lo ha sido, no es nuevo en la crisis. Entonces hay gente que lo intenta, no le funciona, o inclusive hasta cambia de parecer y lo cierra. Pero luego se puede retirar uno y pueden llegar al ecosistema otros 3 que van a intentar algún emprendimiento, alguna idea. Entonces es una efervescencia, ¿no? Hay unos que se salen, hay otros que entran. Por eso es tan grande. No es que 4.2 millones de personas estén desde hace mucho, no. Entran y salen, entran y salen. De ese ecosistema, de repente salen como le dicen, los garbanzos de libra, los que salen del sistema micro, se convierten pequeños y después de repente dicen, oye, Michel de la Rosa, ¿no? El hijo, pues ahorita lo vemos como un super empresario, como un modelo a seguir, como alguien aspiracional, pero pregúntale cómo la vivió su papá y cómo la vivieron ellos, inclusive ellos que empezaron como emprendedores, distribuyendo su mazapán de casa en casa. O sea, otro ejemplo de aquí de Jalisco, pues los Arroyo, Farmacias Guadalajara, repartían medicina en bicicleta. Ellos también empezaron como micros. Ahora los vemos grandes empresarios y decimos, yo quisiera ser como el señor Arroyo, yo quisiera ser como Michel. Pero también ellos pasaron por el mismo proceso, ¿no? Claro. Entonces, las micro así es. El ecosistema microempresarial o MIPYME es una cancha, es un
Es una cancha donde se templan caracteres, y de ahí salen empresarios que van a fortalecerse con el tiempo. Antes, todavía a mí me tocó en mis tiempos, en el 90 y 80, 85, 90 y tantos, que fracasar era vergonzoso. Sí, claro. Decía, no manches, fracasé, o sea, quebré, no logré llegar a las ventas, o sea, y era un fracaso y era vergonzoso. Mi primer fracaso, yo me hundí en la tristeza y en la depresión, te lo prometo. O sea, yo me encerré como 3 meses pensando porque había fracasado, que mi familia, y eso, ahí va otra cosa. Ahora se celebra de repente el fracaso, pero cuando yo fracasé, en mi primer fracaso, no manches, toda mi familia se me dejó venir diciéndome loser y no, que por tu culpa y bla, bla, o sea Claro, dicen, claro. o sea, los primeros que se te avientan son los amigos y los familiares cuando fracasas. Hoy hay otro concepto muy diferente y me alegra porque los grandes empresarios que ahora vemos han fracasado un sinfín de veces. Bueno, todavía ayer Elon Musk lo vemos como un modelo muy grande, ¿no? Y él empezó como una MIPYME, él hizo ¿sí sabes la historia de Elon Musk? Sí. O sea, él empezó con una plataforma bien chiquita, un directorio empresarial para su zona en su colonia. Y empezó a vender los espacios publicitarios y posteriormente el dinerito que les dio de ahí lo vendió y después de venderlo se alió con otros y hicieron PayPal, un modelo fintech, un modelo muy novedoso para su tiempo, que les funcionó muy bien. Y a prueba y error hasta que, bueno, PayPal después lo vendieron una cantidad exorbitante, pero el dinero que les dio PayPal a Elon Musk y a sus socios les dio la capacidad de seguir emprendiendo aunque fracasaran. Dijeron, bueno, ok, fracasé, pero mira, yo todavía sigo teniendo dinero en la bolsa. Claro. y sigo. Ayer todavía, fíjate, por ejemplo, ya con el dinero en la bolsa, ya cuando ya tienes el dinero en la bolsa, puedes darte el lujo de emprender y fracasar y ser un héroe. Por ejemplo, hace poquito en las criptomonedas salió por ahí un meme y dijo Elon Musk, ¿por qué no? No sé si saben la historia de eso, pero bueno, si quieren lo investiguen por internet. Pero salió un meme por ahí y Elon Musk lo vio como, ok. Entonces le mete $1,500 millones a las criptomonedas. Sí, claro. ¡Pum! O sea, las criptomonedas suben de precio a una manera exorbitante. Y la semana pasada, creo que fue la semana pasada, cayó su inversión y perdió dinero. ¿Tú crees que le preocupó? Claro que no. Porque ya ahorita ya tiene la solvencia de seguir emprendiendo de una manera ya más tranquila. Ayer su cohete que le ha invertido muchísimos millones de SpaceX para ir a Marte, sobrevoló, aterrizó, y cuando ya él pensaba que había sido un éxito porque aterrizó, explotó. Claro. Entonces, bueno, te estoy poniendo modelos muy grandes, pero la realidad es que ya en nuestro ecosistema, aquí como los humanos, los de Apata y todo eso, también fracasamos todo el tiempo, o sea, pero mucha gente se reinventa. Está pasando ahorita con la crisis, está pasando lo mismo. Por ejemplo, el que de repente se dedicó al entretenimiento, a hacer espectáculos, está haciendo ahorita, por ejemplo, yo conozco a una amiga que está haciendo comidas y le está yendo bien en buffets. O sea, aprovechas el canal que ya tenías, tu canal de conocidos, tu canal de contactos, tu infraestructura y te reinventas, ¿no? No se dejaron vencer, o sea, no se dejaron vencer porque, ya no puedo hacer eventos. No importa, aprovecha tu infraestructura, tus contactos para reinventarte. Siempre hay algo que se puede hacer. Por supuesto. De hecho, mira, desde que empezamos a platicar, antes de salir al aire, tú me comentabas, es que no da, o sea, el programa de 1 hora no da, y mira, llevamos ya media hora y no hemos abordado, esto nos va a dar, estimado tocayo, como 2 o 3 programas, ¿verdad? Pero bueno, déjame hacer una pausa. Sí, claro, no, mira, déjame hacer una pausa. Marcela Fuentes nos manda a saludar, dice muchas felicidades. James Ramírez dice, ya me vi, hablando de Elon Musk, qué bueno.
Yo lo que les quiero comentar es, el tema es, y de aquí va a derivar una pregunta que quiero hacerte, Héctor. ¿Qué pasa cuando tú vas iniciando, nadie cree en ti, ¿sí? No quieren apostar, ¿sí? Y después te empieza a ir bien y ahora todo el mundo te admira. ¿Qué pasa en esa brecha? ¿Tú qué crees que sería lo ideal? O sea, porque también la gente dice, cree en mí, ¿sí? Y tú puedes creer en ellos y a lo mejor no les va bien. O puede ser que creas en ellos y les va bien. Pero ¿a qué crees tú que se deba? ¿Cuál es como la fórmula para tú saber si alguien va a ser exitoso o no? La suerte, la perseverancia, ¿existe algo? O sea, es decir, si alguien fracasa es porque no es capaz o al que le va bien es porque de veras estaba destinado a que le vaya bien. ¿Cuál es esa delgada línea del éxito entre no ser un empresario exitoso, así serlo? ¿Cuál sería? Es una buena pregunta porque hay emprendimientos que al primer emprendimiento a muchos les ha ido, bueno, a poquitos les ha ido bien. Al primero, o sea, no creas que fracasaron y volvieron a empezar, no, no. Yo conozco uno o dos emprendimientos que empezaron y hasta ahorita les ha ido bien. No significa que les vaya a ir bien toda su vida, ¿sabes? Pero déjame te comento algo en la pregunta. El primer error, si quieres emprender, es hacerle caso a... Haz de cuenta, no tienes que estar al pendiente de tu alrededor si creen en ti. No, porque todas las mañanas te tienes que despertar, ver al espejo y el primero, el primerísimo, el primero que se la tiene que creer, eres tú. Wow. Eres tú. Si tú no te la crees, si tú no tienes confianza en ti mismo, si tú no crees que la puedas hacer, retírate. O sea, no emprendas, no te lo trates. Si tú no tienes esa autoestima en ti, por favor, los que me escuchan, por más que quieran emprender, retírense. O sea, tienes que creer en ti. O sea, tú eres el que te la tienes que creer. Podrá ser una mala idea, pero es más mala idea si tú no crees en ti. ¿Sí? ¿Cuántos emprendimientos los tacharon de locos? O sea, dijeron, no, es que lo que tú quieres hacer es una tontería. No tiene, es más, yo he llegado a ver en el que dijeron, lo que quieres hacer no sirve para nada. Y te voy a poner un ejemplo. Hay varios ejemplos en el mundo, pero te voy a poner un ejemplo que no necesita saborizantes, ni colorantes, ni presentación. El agua, amigos, el agua. Entonces llega un cuate y dice, voy a embotellar el agua. ¿Sabes cuántas veces lo tacharon de loco? Le dijeron que era un pendejo, le dijeron que ese producto nunca se iba a mover, que ese producto nunca se iba a desplazar. ¿Y sabes cuántas botellas de agua hoy en día se tiran a la basura? Claro, ¿no? Negocio millonario. No, de hecho el que inventó, que primero sí lo tacharon de loco y de tonto y de todo eso, entonces... Pero pues bueno, él creía en él, o sea, él creía en él mismo. O sea, ahora, en el tema de la suerte, pues sí, hay ocasiones que pues tú crees en ti, tú haces todo por salir adelante, tú haces todo y de repente no te tocaba. Pero no es un asunto, pues las condiciones, tus contactos, a lo mejor no era tu momento, pues. Te voy a poner ejemplos que todo el mundo conoce, ¿no? Tesla. O sea, Tesla fue un gran inventor en su historia, o sea, creó bastantes cosas y él creía en su proyecto, él creyó
en poder distribuir la electricidad de una manera masiva, inclusive sacar electricidad del aire, que hoy lo vemos en los wireless, o sea, ¿cómo se llama? En los celulares, que lo cargas sin ponerlo directamente a la corriente, o sea, lo pones sobre una plataforma y se carga, pues es más o menos el principio. No le tocó, o sea, lo apoyó mucha gente, invirtió muchos millones, nunca vivió mal, o sea, vivió toda la vida después en hotel hasta que se murió, pero no le tocó, al revés de su contemporáneo Thomas Alva Edison, que se hizo millonario y bla, bla. Y bueno, y hay una historia muy, muy bonita, muy, muy entretenida para los que lo quieran ver, porque eran contemporáneos, eran contrincantes. Thomas Alva Edison se le hizo la vida pesada todo el tiempo, pero bueno, pero el señor Tesla creía en él, metió todo el empuje, metió todo el coraje, nunca se dio por vencido, pero pues algo no funcionó, o sea, no le tocaba, o sea, no fue su momento, no fue su historia. La vida después ha utilizado sus patentes y sus descubrimientos y sus hoy en día, que a lo mejor si hoy estuviera Tesla sería millonario, ¿no? A lo mejor se adelantó tanto a la historia, tanto a la tecnología, que la gente o sea, la gente que le tocó vivir no vio las aplicaciones con las que podía hacerse millonario, pero las patentes ahí estuvieron, que se utilizaron años después, pues es otro tema. Y así tú puedes hacer, digo, podemos aquí meter muchísimos ejemplos en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos, en tecnología, en comida, en turismo, o sea, hay miles de ejemplos que la gente le metió todo el empeño, creyó en ellos. Ah, bueno, ¿sabes qué otro también es el que, eso me gusta porque hoy en día no se puede concebir un planeta sin Las Vegas. Claro. ¿No? Y bueno, el que sabe la historia de Las Vegas, pues ese es otro loco que dijo, voy a poner un hotel en el desierto. Entonces todo el mundo dice, este cuate está re loco. Y le metió muchísimo dinero, metió dinero propio, y bueno, como sabe mucha gente, también metió dinero a la mafia, que le costó la vida. Pero pues la mafia lo mató porque dijeron, este cuate nos hizo gastar mucho dinero en un hotel que está en el desierto y que no va a servir para nada. Hoy en día, pues, ¿qué es Las Vegas? Tú dime, ¿qué son Las Vegas? Dinero, un lugar aspiracional que mucha gente o la mayoría de la gente quiere ir, o al menos conocer, ¿no? Entonces, yo creo que la vida te va a juzgar al final, pero lo que yo a veces le digo a las gentes es que no te juzgue porque porque no creíste en ti. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, que no diga la gente que diga, no, pues es que al final Héctor no pudo hacer nada porque no creyó en él y ya, se agüitó y se fue. Es algo que no podemos predecir. Hoy en día, pues tenemos grandes retos, porque yo les digo que son retos. Yo a la gente que conozco le digo, nosotros nacimos con los problemas. Cuando naces con el primer problema, que es respirar. Y luego el segundo problema es alimentarte. Y entonces a veces los problemas los vemos muy grandes, pero la realidad los problemas, como me dijo mi maestra de matemáticas, es para resolverlos. No es para que te abrumes, no es para que se te caiga el mundo. Entonces, cuando se vengan los problemas y los retos, son para resolverlos. Bueno, para los que creemos en Dios, pues Dios nos da la capacidad para resolver nuestros problemas, ¿no? Claro. Entonces, toda la vida vivimos con problemas. La crisis te da más retos. Velos como retos. La pandemia, la crisis, como tú quieras llamarlo, te da más retos, pero hay que resolver uno a uno. No podemos resolver todos nuestros problemas, no podemos resolver todos nuestros retos el mismo día. Tienes que ponerle un orden, tienes que ponerle un objetivo e irlos resolviendo poco a poco, ¿no? Para poder seguir adelante y poder seguir cumpliendo tus objetivos.
Claro, no, no, es que lo que señalas es muy claro, bueno, pero ¿qué pasa ahora con tantas personas que pues están quebradas, ya sea porque los corrieron, porque están quebradas mentalmente, ¿no? Porque no concebían otro mundo, porque culpan al presidente, al vicepresidente, a su familia, a su jefe? ¿Qué pasa con, con reformularte? O sea, si yo voy a empezar ahora, decido empezar ahora, ¿qué tendría, o sea, qué crees que sea más importante? ¿La dinámica mental o elegir el negocio correcto? Eh, Primero hay que hacer un examen interior. Cuando empezó la pandemia le hablé a otro tocayo, Héctor de Clipbot, porque en mi experiencia en la crisis 94 y la 2008 se experimentó una gran depresión en las personas. La gente se deprimió y ahorita no es ajeno. Ayer estaba leyendo el reporte de gente deprimida y es alarmante. No puedes emprender deprimido. O sea, no puedes emprender deprimido. O sea, yo te confieso, yo me deprimí en diciembre. Me enfermé de COVID en diciembre y a pesar de que me considero una persona fuerte mentalmente, el COVID, una de las cosas que hace el COVID es debilitarte mentalmente. Entonces, pues el que se enferma y el que pierde el empleo se deprimen y hay una gran... Ahorita en el mundo hay una gran cantidad de personas deprimidas. Y entonces le dije a Héctor, oye Héctor, vamos creando una plataforma para que la gente detecte a tiempo cuál es su nivel de depresión. Y creamos una plataforma, bueno, creó él, yo le di las ideas, pero él al final hizo una plataforma con inteligencia artificial que está abierta a las 24 horas, 24/7, para que la gente detecte oportunamente si está deprimida. Esto es con la finalidad de que se atiendan, de que busquen ayuda, que busquen... y tiene que... Si ya el sistema te arroja que estás en naranja o en rojo, es urgente que vayas y pidas ayuda profesional. Y la plataforma está de manera privada, es anónima. Entonces, esta plataforma es bien importante porque tú para emprender o para agarrar las riendas de un negocio tienes que estar con el tema de desarrollo humano, tienes que estar lo mejor posible. No te digo que al 100%, pero tienes que estar lo mejor posible, tienes que tener la mente clara, tener bien claros tus objetivos, tener bien claro hacia dónde quieres ir, qué quieres y luego qué habilidades tienes. Si eres bueno para cocinar, si eres bueno para hacer manualidades, si eres bueno en tu trabajo que estudiaste, ya sea contador, abogado, arquitecto, mercadotecnia digital. O sea, tienes que hacer un examen hacia ti mismo de qué eres bueno. O sea, salieron muchas empresas de mercadotecnia digital. Tú lo sabes, ¿no? Que de repente todo el mundo decía, no, pues yo manejo redes sociales. Salieron muchas empresas que postean en redes sociales, pero no que son buenos para el manejo de redes sociales. Claro. Entonces, la gente tiene que hacer primero este examen, cómo andas en tu desarrollo humano y cómo andas en habilidades para dar el siguiente paso y decidir qué vas a hacer, ¿no? A lo mejor te vuelves, aquí por ejemplo en la cuadra hay un cuate que hace unas barbacoas, unas exquisitas y pues perdió el trabajo y eso se puso a hacer y ahora vende a toda la colonia, ¿no? El domingo dice, ahora tenemos esto y esto y esto y se le vende como pan caliente y luego por el otro lado tienen tamales que también perdió el trabajo, pero ¿qué hicieron? Oye, tú sabes hacer unos excelentes tamales oaxaqueños, ¿por qué no los vendes? Entonces es ahí donde tú tienes que hacerte un examen y decir cuáles son mis habilidades, ¿no? Y ya una vez que defines bien cuáles son tus habilidades, entonces ahora sí, créate un objetivo y un plan de acción si es que quieres emprender o si quieres autoemplearte. Hay gente que no puede concebir el no tener un salario, o sea,
y nunca lo van a lograr. O sea, de cuenta, siempre van a estar preocupados porque no tienen la quincena o no tienen la semana. Es algo que no se los puedes quitar, es un chipset mind. Yo, por ejemplo, yo trabajé en Hewlett Packard un buen tiempo y te juro que me acostumbré de la quincena. O sea, me acostumbré a la quincena, ¿no? Pero antes de trabajar en Hewlett Packard, pues yo venía de la calle, o sea, yo venía de vender hamburguesas, de vender serigrafía, o sea, tuve varios emprendimientos de autoempleo, la mayoría de comercio. Y cuando trabajé estos años en Hewlett Packard, te acostumbras. Pero cuando me dijeron adiós, te juro que sí me empecé a preocupar. O sea, dije, chin, ya no va, la siguiente quincena no voy a cobrar. Y duré casi un año buscando trabajo. O sea, duré un año buscando trabajo, imprimí como 100 currículums y empecé a buscar trabajo. Visité no me acuerdo cuántas empresas. Y yo a veces digo que es el destino, ¿no? Porque de repente estábamos ahí por Obregón y acababa de tener una entrevista de trabajo ahí en Obregón y saliendo me encontré al compadre de mi hermano que tenía una empresa de lentes de sol y me dijo, ¿qué onda? ¿Qué andan haciendo por acá? No, pues la verdad es que ando buscando trabajo. Y ya le platiqué mis penurias, ¿no? Mi siguiente. Y cuando lo acompaño y luego sale con una cajota enorme de lentes de sol de todos los tipos, de varios modelos y varios colores y sabores y precios. Y me dice, ponte a vender lentes. Y yo le digo, no, pues no sé vender lentes. Y no sé cómo, no, mira, estos cuestan tantos y ponte a venderlos. Yo te doy la mercancía consignación y cuando al mes regresas, o si lo vendiste antes, regresas por más. La ganancia era muy buena. Por ejemplo, los lentes de 25 pesos los vendíamos hasta en 90. Los de 120 los vendíamos hasta en 600. Wow. Era una muy buena ganancia. Pero el problema es que yo no me conceptualizaba vendiendo lentes. O sea, entonces llego esa noche casi recién desempacado como con el matrimonio, acababa de casarme. y entonces digo, ¿qué está? Y pongo la caja en la sala y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vender esta cosa? Bueno, no te quiero hacer el cuento tan largo, pero ahí empecé a retomar el tema del emprendimiento. Por eso a mí me encanta el tema del emprendimiento de las MIPYMES, porque lo he vivido en carne propia. O sea, y entiendo muy bien cómo muchos empresarios ahorita se sienten desesperados, se sienten, por ejemplo, oigo con ellos y ahorita hay una falta de flujo. Ahorita el gran problema en México, el gran problema de la crisis, el gran problema de todo lo que nos está pasando, tiene un nombre, Héctor. Se llama incertidumbre. O sea, claro. Las políticas económicas de nuestro presidente no están claras y cuando no están claras hay incertidumbre de inversión, hay incertidumbre de empresas grandes, o sea, hay incertidumbre, los mercados están nerviosos. Escuchaba hoy que hay empresas que están invirtiendo, sí, las empresas de tecnología como Mercado Libre están invirtiendo unas cantidades enormes de dinero, Netflix. O sea, las empresas de tecnología están invirtiendo mucho en México. ¿Por qué? Porque somos grandes consumidores de entretenimiento y somos grandes consumidores de tecnología. Por eso te digo, hay quien pierde y hay quien gana. Claro, ¿sí? Claro. La mercadotecnia y abordando un poquito cómo, a pesar de que hay incertidumbre, la gente come y la gente empieza a ser creativa. Los mexicanos somos súper creativos. Entonces, cuando nos vemos en la necesidad, nos aflora la innovación y la creatividad. Entonces dices, ok, me quedé sin trabajo y cerré mi negocio, pero el sostenimiento, el dinero lo tengo que traer. Y entonces empieza la gente a ser creativa. He hablado ahorita con instituciones, con cámaras y con organismos donde se habla que la adaptación de la digitalización y que la transformación digital y todo eso, le digo, sí, está bien,
pero la adaptación tecnológica en las MIPIMES tienen una curva de aprendizaje de 3 a 4 meses y las MIPIMES comen diario. Entonces, si tú escuchas las plataformas tecnológicas que están usando las micros y las pequeñas, son las plataformas que ya existen. Por ejemplo, te voy a explicar, Marketplace de Facebook. Yo te lo estaba platicando con un empresario de la asociación que ha encontrado infinidad de clientes con Marketplace de Facebook, sin página web. O sea, ahí se anuncia todos los días rigurosamente. Ella es muy disciplinada y entonces como vende un producto comercial, todos los días a la misma hora publica y se ha hecho de muchos clientes ahí. ¿Puso una página web con carrito de compras? No. ¿Tiene su CRM? No. Sí, utiliza WhatsApp como todo mundo, como todos nosotros, utiliza Telegram, pero como ahorita el tema de sobrevivencia se llama inmediatez, o sea, que ahorita tú hagas una conversión de tu esfuerzo en dinero lo más pronto posible. Eso es lo que ahorita todas las MIPIMES y todas las personas con las que yo he platicado están buscando. Habrá empresas que ya tengan una solvencia económica y sí estén apostando e invirtiendo en su CRM, en su ERP, en su página web, en su catálogo. O sea, hay de todos los niveles, o sea, tanto de ahí el que tiene como el que no tiene. Pero el camino, la recuperación económica de las MIPIMES va a ser un proceso muy largo, va a ser en realidad un proceso muy largo mientras no haya certidumbre. Otro de los problemas muy grandes es el sistema de vacunación. La recuperación económica en sí de los países, de cualquier país, no de México, es el número de personas vacunadas. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque más pronto la gente va a poder salir, porque más pronto la actividad económica se va a poder desenvolver. Yo platicaba en las conferencias que hemos tenido con empresarios de banca y de sistemas financieros, todos ven lo mismo. Mientras más número de mexicanos estén vacunados, más certidumbre va a tener un país. Mientras menos número de vacunados exista en un país, va a haber más incertidumbre. Entonces, esos son como que los grandes retos para las MIPIMES, que tengamos un país con una certidumbre. Mucha gente me dice, no, hombre, pues ya nos vimos, pero no es cierto, las MIPIMES o los emprendedores son muy creativos y han estado sobreviviendo a pesar de... Wow. Todo el mundo le buscamos el cómo, ¿o no, Héctor? Claro, Héctor. Tocayo, interesantísimo. Y mira, rescato varias cosas. La primera es que sí o sí está obligada a la segunda parte porque hay tanto de dónde hablar y en tu experiencia. Ahora, me gustaría que para ir cerrando el programa, que nos queda poco tiempo, nos dijeras que en tu experiencia, en tu visión, ¿cuál sería, o sea, si tú tuvieras o fueras profeta, ¿hacia dónde crees que se va a mover todo este mundo de las MIPIMES? No, bueno, las MIPIMES han gobernado el mundo y lo van a seguir gobernando, o sea, no va a disminuir, o sea, cuenta, se tenía la percepción equivocada de que las MIPIMES iban a disminuir en número porque iban a estar quebrando. La realidad es que está aumentando y de una manera exorbitante, están aumentando muchísimas MIPIMES. Claro. Y como te comenté al principio, las MIPIMES antes de la crisis o sea, las micro, pequeñas y medianas empresas dan trabajo, generan dinero. Ahorita, uno de los retos que yo le quiero poner a todo mundo que nos está oyendo y quiero convocar a todo mundo es que consuman local. Necesitamos, o sea, tú al consumirle al de la tienda, a tu compadre, a tu amigo, o sea, consume local. Inclusive hasta cuando entres a Amazon y cómprale a una empresa que esté local, que esté en México, porque el dinero que hay circulante tiene que moverse de mano en mano para que no haya una percepción de que falta capital.
Si nosotros compramos fuera de local, ese capital sale de México. Entonces estamos agravando más la crisis. Entonces, yo lo que le recomiendo a todo mundo, que nos unamos a la campaña. Ya creo que ya hay muchas personas que se están uniendo, que consuman local. Cómprale a tu vecino, a tu amigo de la cuadra, a tu comunidad. Hagamos tribu, consume local. Okay. ¿Sí? Hay que consumir local para poder ayudar a las MIPYMES. Sí, de hecho, eso que tú hablas, es de lo que se habla, y el destino o los que saben acá de tendencias o de futuro, hablan justamente de eso, que va a haber menos viajes, ¿sí? Y va a haber más consumo local a nivel país, pues, ¿no? O sea, si le compras a alguien si estás en Mérida y le compras a alguien que está en Tijuana, pues igualmente sigue siendo un consumo local del país, pero preferentemente, pues sí, en lugar de ir a los centros comerciales grandes, a las cadenas, pues, que no son de México, pues ve al vecino que tiene su tienda, a tu amigo, tu compadre, y que no te dé pena si tú eres el que estás vendiendo, ¿no? Porque también se da mucho ahorita de que, lo que bien dices, ¿no? Te atacan, es que ya todo el mundo vende. Pues sí, ¿qué tiene de malo? O sea, eso no es malo. Entonces, ya estamos casi por cerrar el programa. Me gustaría que, ya dijimos que es obligada la segunda y quizás tercera y no sé cuántas partes, pero en esto me gustaría que nos dieras una conclusión de unas palabras de ánimo, que en tu experiencia, que tú has estado desde hasta abajo, sin pandemia, sin crisis, o sea, sin crisis global, sino una crisis personal. ¿Qué te llevó a salir adelante? Los temples se van forzando, se van haciendo. ¿Cómo se? El callo, la concha, como tú quieras llamarlo, ¿no? O sea, yo quiero darles pues así como dijo un cierre. No se agüiten, o sea, el que se agüita pierde, que lo dije la otra vez en mi Facebook. El que se agüita pierde. Hay que salir adelante por ti, por tu familia, por los tuyos. Hay que levantarse, sobarse. Por ejemplo, cuando te caes, todo el mundo miras a los lados a ver quién te vio que te cayó, pero nadie se soba. Nadie dice, ay, no manches, me dolió un chingo, déjame sobo. O sea, nadie, o sea, todo el mundo está viendo, ay, ¿quién me vio? No, sóbate. Y es lo mismo que está pasando ahorita. Sóbate, date el tiempo de reflexionar y de saber hacia dónde vas a ir, porque ahorita es bien importante definir objetivos. Si no defines objetivos, vas a estar papaloteando. Entonces, y tu temple se va a ir forzando. Te digo, la crisis la vemos muy mal. O sea, ay, se va a acabar el mundo. No, de aquí van a salir grandes empresarios, de aquí van a salir grandes emprendedores, de aquí van a salir gente que no las tenemos visualizadas en el ecosistema. ¿Por qué? Porque van a salir grandes temples. Desgraciadamente, el mundo de las MIPYMES o micro pequeñas empresas, así es. Hay algunos que van a salir adelante y otros que no, y no tiene nada de malo que no salgas adelante. O sea, a lo mejor te empleas y chan se acabó tu experimento de emprendedor empleándote, pero no tiene nada de malo. Hay gente que es bueno para emplearse y otras que no. Entonces, como te repito, ahorita es muy bueno para hacer exámenes de conciencia, darte un tiempo, o sea, pero no te quedes en el hoyo, que eso es lo peor que puedes hacer. Hay gente que se deprimió y ya no salió de ahí. Ya de ahí ya ni siquiera se empleó, se hicieron tal cual unos bultos, entonces no, es lo único que no te puedes permitir, quedarte en el hoyo. O sea, ve la manera de salir adelante. Es lo único que no les puedo permitir a los que nos están viendo. O sea, que digan, ya, me voy a quedar aquí de bulto. No. Salgan adelante. Este mundo todavía no se va a acabar. Ya el día que digan por ahí en las noticias que viene un meteorito y que va a desaparecer a la humanidad, ese día digo, ¿sabes qué? Ahí muere. Vamos a hacer otra cosa.
Pero todavía no anuncian eso, o sea, no, todavía, entonces vamos a salir adelante, todo el mundo vamos a salir adelante. Es un tema de actitud y resiliencia. Excelente. Y bueno, ya se acabó el programa y lo último que te quiero pedir, tocayo, Héctor, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde puede la gente acudir? Porque tú tienes un instituto, tienes un lugar en donde la gente se puede acercar. ¿Nos puedes decir dónde es? Bueno, o sea, a ver si después lo podemos poner, pero no es todas nuestras redes sociales es en Enlaza de enlazar y deletreo las últimas 3 palabras son DOT, enlaza dot. Enlaza dot ahí nos pueden encontrar. Sí, así, aquí está. Para el que lo quiera, aquí está. Así pónganle en Facebook, en Internet, en Google, en YouTube, @enlazadot, ¿sí? Y ahí van a encontrar el lugar en donde Héctor les va a dar un espacio, ¿sí? A mí me ha dado y me ha brindado espacios y estoy muy agradecido por eso. Y la verdad es que siempre hay un espacio, siempre hay alguien que te puede escuchar y como bien nos dijo Héctor Pérez, el mundo no se acaba, te puedes sentir muy mal, pero debes salir adelante y eso es lo mejor. Tocayo, te agradezco mucho y acuérdate, está obligada la segunda y quizás tercera parte. Estuvo muy interesante lo que nos platicaste hoy. Te mando un fuerte abrazo. ¿Sí? Gracias, igualmente. Y hasta pronto, hasta el siguiente programa. Hasta luego. Muchas gracias por el espacio y seguimos en contacto. Gracias, Héctor. Gracias, Tocayo.